El tema de esta audioclase son los enlaces intensos y las formas de adaptación que pueden derivarse de estos enlaces. Técnicamente, en grafología, el enlace es la forma, intensidad que puede tener la unión entre una letra y otra. Cuando estudiamos el coligamento, estudiamos la forma que se da entre letra y letra cuando se enlaza. Pero en el caso de la cohesión, cuando hablamos de enlaces intensos, que es este tema, se refiere al grado en que estas letras están unidas o separadas. Muchas veces las personas cuando escriben mantienen todas las letras unidas en una palabra sin cortar. A eso se lo llama enlace intenso o también cohesión ligada. La cohesión es un subaspecto de la continuidad, que es uno de los 8 aspectos que estudiamos en la escritura. Es decir, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Cuando decimos enlace intenso es cuántas letras están unidas o cuántas letras se mantienen separadas dentro de una palabra. La continuidad es como aspecto de la personalidad a evaluar, nos da cuenta justamente del equilibrio que hay entre el pensar y el hacer, entre el pensar y el sentir. Es decir, en qué medida la persona reflexiona, predomina la reflexión, el contacto consigo mismo, con sus emociones, con sus sentimientos, con sus pensamientos. Esto está vehiculizado por el corte, que se llama cisura, digamos, entre una letra y otra, o en qué medida predomina la acción, la actividad. Es decir, cuando una persona escribe todas sus palabras con tendencia a la ligazón, como la escritura que están viendo, esto indica que prevalece la actividad práctica, que la persona, digamos, una vez que inicia, toma una decisión, no se detiene, por lo tanto habla de buena constancia. Si a esto le acompaña la energía, como en esta letra que tiene buena profundidad, buena coloración, esto da cuenta de que hay constancia. Pero ¿cuál es el punto negativo? El punto negativo es que la persona, una vez que se aferra a un modo de acción, a una decisión, no la modifica más allá de las circunstancias. Por lo tanto, lo que deja fuera, esto es la creatividad o la intuición o la posibilidad de ver las cosas desde otro tipo de perspectiva. Entonces, cada vez que se produce una detención en una escritura, decimos que hay como un silencio, un corte que puede tener que ver con la reflexión, con la resonancia, es decir, con la capacidad de insight, de introspección, pero también puede tener que ver con la inhibición, con la ansiedad. Por eso es tan malo, la falta de cortes, tan malo en el sentido que no es lo más positivo, la falta de cortes entre una letra y otra, como el exceso de cortes. No incluimos, cuando hablamos de exceso de cortes, a las escrituras imprentas, que son letras naturalmente disociadas entre sí. Sí, más allá de eso, después uno evalúa la distancia de estas separaciones. Pero básicamente, digamos, ¿cuál sería el módulo o parámetro de equilibrio o de referencia? Que las escrituras estén, que las palabras estén, algunas más ligadas que otras, con algunos cortes. Obviamente, no es tan esperable el corte en letras, en palabras de pocas letras, por ejemplo, de 2 o 3 letras. A veces poner la palabra de y separar la de la E con una pequeña separación, digamos, eso ya nos está hablando que hay un exceso ahí de corte. Lo normal es que cada 3 o 4 letras se produzca un corte. Por eso, digamos, es más esperable que esto suceda en palabras más largas. Fíjense que cuando la escritura es ligada, como en estos casos, aún en palabras muy largas, la persona no corta. Y también traten de hacerlo ustedes, si no tienen este estilo escritural, de cómo cuando uno trata de escribir todas las palabras, por ejemplo, escribir pensamiento y no generar ningún corte, exige un esfuerzo y un control motriz y voluntario, digamos, de esto. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente las personas que escriben ligadas como parte de su estilo escritural no es que lo están pensando y están pensando en no cortar, sino que salen espontáneamente en función de que justamente eso expresa una de las facetas de su personalidad. Particularmente esto que estamos mencionando es que la falta de cortes implica un predominio de la lógica, del hacer sobre el pensar o el intuir. Por lo tanto, es una especie de razonamiento lógico-deductivo. Pero como aspecto negativo, lo que pasa que hay que ver después con qué tipo de escritura se acompaña, si es más dinámica, porque puede ser ligada con movimiento o ligada con predominio de la forma. Lo que va a hacer seguramente es que la persona sea mucho más sistemática y más aferrada y conservadora de su modo de hacer las cosas, por lo tanto más refractaria a modificar sus rutas ante cualquier circunstancia diferente.